Ella no era familia, era tolerada. Cada día, Sabina Orellana era recordada de que vivía de caridad. Servía en silencio, bajaba la mirada, tragaba humillaciones con educación. No olvides tu lugar. En el palacete de Valdeserna, incluso el aire parecía acusarla de existir. Viuda, sola, sin herencia. Una mujer que aprendió demasiado pronto que la dignidad no es un derecho, es un lujo. Hasta el día en que un forastero llegó bajo la lluvia, un hombre que no debía estar allí, un hombre que hacía demasiadas preguntas, un hombre que la miró como nadie jamás la había mirado. Y lo que aún no sabía era que aquel hombre traía verdades capaces de derribar títulos, arruinar nombres y sacar a la luz todo lo que aquella casa había ocultado durante décadas. Y por primera vez, Sabina comprendió que tal vez su destino no estaba escrito solo para humillarla. Tal vez sería allí, en el lugar donde más sufrió, donde aprendería a elegirse y a amar de nuevo. Escucha hasta el final. Esta historia no solo habla de amor y humillación, habla de todas las veces que te hicieron sentir menos de lo que valías y de lo que ocurre cuando alguien, por fin, te ve. Y dime en los comentarios, ¿te sentiste identificada? España, otoño del año de 1856. El otoño había teñido de ocre los jardines del palacete de Valdeserna, pero dentro de aquellos muros de piedra ancestral, el frío era de otra naturaleza. Doña Sabina Orellana caminaba por el corredor con pasos medidos, llevando en sus manos una bandeja de plata con el chocolate matutino de la duquesa viuda. 6 años de matrimonio sin amor y uno de viudez sin lágrimas la habían convertido en sombra de sí misma, un fantasma que recorría estancias ajenas con la cabeza baja y el alma adormecida. La luz pálida de septiembre se filtraba por los ventanales emplomados. Sabina se detuvo un instante ante el retrato del difunto duque, don Augusto de Salcedo, cuyos ojos parecían seguirla con una melancolía que ella nunca había comprendido. Cuando entró en el salón privado, doña Perpetua de Salcedo la recibió sin levantar la mirada del bordado que ocupaba sus manos nudosas. «Llegas tarde. Mis disculpas, su excelencia. La cocina. No me interesan tus excusas». La duquesa alzó finalmente los ojos, 2 pozos de hielo enmarcados por arrugas de desdén. «Déjalo sobre la mesa y escucha con atención. Hoy llega el nuevo administrador de las propiedades de ultramar. Un tal Montoya, venido de Nueva Orleans». Sabina depositó la bandeja con manos firmes, aunque por dentro sintió una leve curiosidad despertar. Hacía meses que no llegaba nadie nuevo a Valdeserna. «¿Desea que prepare una habitación, su excelencia?» «Ya está preparada. Lo que deseo es que comprendas tu lugar». Doña Perpetua se puso de pie con la rigidez de quien ha cargado el peso del orgullo durante demasiados años. «Este hombre viene a ocuparse de asuntos que no te conciernen. Tú seguirás siendo lo que eres, la viuda de mi primo, tolerada por caridad cristiana, nada más». Las palabras cayeron sobre Sabina como piedras en un estanque inmóvil. Había aprendido a no responder, a inclinar la cabeza y dejar que el veneno resbalara sobre ella sin penetrar demasiado hondo. Pero aquella mañana, algo en su pecho se reveló en silencio. «Entendido, su excelencia». La duquesa la despidió con un gesto, y Sabina abandonó el salón con la dignidad intacta, aunque por dentro ardía una llama pequeña y olvidada. Tenía 24 años y ya se sentía anciana, marchita como las rosas del jardín que nadie cuidaba desde la muerte de don Laureano. Fue cerca del mediodía cuando el carruaje llegó. Sabina observaba desde la ventana del segundo piso, medio oculta tras las cortinas de damasco. La lluvia había comenzado a caer con furia repentina, convirtiendo el patio empedrado en un lodazal. Del carruaje descendió una figura masculina que luchaba contra el viento, con el sombrero torcido y la capa empapada. Tropezó con un escalón,
maldijo en voz alta y finalmente consiguió alcanzar la puerta principal con toda la gracia de un potro desbocado. A pesar de sí misma, Sabina sonrió. El mayordomo lo condujo al vestíbulo, donde la duquesa aguardaba con expresión glacial. Desde su escondite en la escalera, Sabina pudo escuchar el encuentro. ¿Don Feliciano Montoya? La voz de doña Perpetua destilaba incredulidad. El mismo, su excelencia. Lamento mi aspecto, pero el temporal... Un caballero llega puntual y presentable, sin importar las circunstancias. El silencio que siguió fue espeso como la niebla de Castilla. Sabina vio cómo el forastero permanecía inmóvil, goteando sobre el suelo de mármol, y supo exactamente lo que la duquesa estaba pensando. Lo despediría antes del anochecer. Fue entonces cuando actuó sin pensar. Descendió la escalera con paso sereno, fingiendo sorpresa al encontrar la escena. Su excelencia, perdone la interrupción, hizo una reverencia impecable. He preparado el salón verde con fuego y ropas secas para el señor administrador. El viaje desde el puerto ha debido ser agotador. La duquesa la miró con frialdad, pero Sabina sostuvo la mirada con la mansedumbre calculada de quien conoce las reglas del juego. Muy bien, concedió doña Perpetua finalmente. Llévalo y asegúrate de que aprenda cómo se hacen las cosas en esta casa. No toleraré más descuidos. Sabina inclinó la cabeza y se volvió hacia el recién llegado. Por primera vez lo vio de cerca. Era alto, de hombros anchos y cabello oscuro, que el agua había aplastado contra su frente. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron, castaños como la tierra mojada, con una intensidad que parecía ver más allá de su vestido negro de viuda, más allá de su rostro inexpresivo. «Por aquí, señor Montoya». Él la siguió en silencio por los corredores, dejando un rastro de agua sobre las baldosas. Solo cuando estuvieron lejos de oídos indiscretos, habló. «Gracias. Creo que me ha salvado de un despido fulminante». Sabina no se volvió. «No me lo agradezca todavía. Si quiere sobrevivir en esta casa, tendrá que aprender muchas cosas. ¿Y usted me las enseñará?» Había algo en su voz, una mezcla de ironía y genuina curiosidad, que hizo que Sabina finalmente lo mirara por encima del hombro. Alguien tiene que hacerlo. Y en ese instante, sin saberlo, ambos cruzaron un umbral del que no habría retorno. Los días siguientes transcurrieron bajo una rutina inesperada. Cada mañana, después de cumplir con sus obligaciones hacia la duquesa, Sabina se reunía con el forastero en el salón verde para instruirlo en los intrincados códigos de la etiqueta castellana. Él escuchaba con atención, aunque a veces una sonrisa burlona asomaba en la comisura de sus labios cuando las normas le parecían especialmente absurdas. «Entonces, si comprendo bien», dijo una tarde, mientras practicaban las reverencias apropiadas para cada rango nobiliario, «debo inclinar la cabeza exactamente 15 grados ante un conde, pero 20 ante un marqués. 18 ante un marqués», corrigió Sabina, conteniendo una sonrisa. «Y no es burla, señor Montoya. Estos detalles pueden significar la diferencia entre el favor y el destierro». El administrador se detuvo, observándola con aquella intensidad que ella había aprendido a temer. «¿Y usted? ¿Cuántos grados inclina la cabeza ante la duquesa?». La pregunta la tomó desprevenida. Sabina apartó la mirada hacia la ventana, donde el jardín languidecía bajo la luz dorada del atardecer. «Los suficientes para sobrevivir». Él no respondió, pero algo cambió en su expresión. Una sombra de comprensión, quizás de compasión, que Sabina no supo cómo interpretar. Las lecciones continuaron durante 2 semanas. Aprendió a manejar los cubiertos de plata sin hacer ruido, a dirigirse a los criados con firmeza pero sin altanería, a caminar por los salones como si cada paso fuera medido por ojos invisibles. Pero lo que más sorprendió a Sabina fue descubrir que Feliciano Montoya no era el hombre rústico que aparentaba. Una noche, incapaz de conciliar el sueño,
Lo encontró en el despacho del difunto duque, revisando documentos con una concentración feroz. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, mientras sus dedos recorrían columnas de números y contratos de propiedad. Sabina se detuvo en el umbral sin atreverse a interrumpir. «Puede pasar», dijo él sin levantar la vista. «Ya sé que está ahí». Ella entró con cautela, observando los papeles esparcidos sobre el escritorio. No sabía que las propiedades de ultramar fueran tan extensas. No lo son. El heredero finalmente alzó los ojos y había en ellos una dureza que Sabina no había visto antes. Pero las deudas que dejó el difunto duque podrían hundir 3 ducados juntos. ¿Deudas? La duquesa no se lo ha contado, ¿verdad? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Valdecerna está al borde de la ruina, por eso me trajeron. No para administrar riquezas, sino para encontrar la manera de salvar lo que queda. Sabina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había vivido en aquella casa creyendo que la opulencia era eterna, que el desdén de doña Perpetua nacía del poder y no de la desesperación. «Entonces todo es una farsa», murmuró. «Todo es siempre una farsa en estos salones». El forastero se puso de pie, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. «La única diferencia es quién conoce la verdad y quién vive engañado. Estaban demasiado cerca». Sabina podía oler el aroma de tabaco y papel viejo que impregnaba su ropa. Podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos que hablaban de trabajo duro, de una vida que no había transcurrido entre terciopelos y cristalería. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó, y su voz sonó más ronca de lo que pretendía. «Porque usted es la única persona honesta en esta casa». El silencio que los envolvió fue cálido como un abrazo. Sabina debería haberse apartado, debería haber recordado su lugar, las normas, el decoro, pero sus pies permanecieron clavados al suelo y sus ojos no pudieron abandonarlos de él. «No me conoce», susurró. «La conozco mejor de lo que cree». Feliciano alzó una mano y por un instante terrible y maravilloso, Sabina creyó que iba a tocarle el rostro, pero él solo señaló los documentos sobre el escritorio. «He leído las cartas de su difunto esposo. Sé cómo la trataba. Sé que su matrimonio fue una cárcel de seda». Las lágrimas acudieron a sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Nadie, nunca, había nombrado su sufrimiento en voz alta. Ni siquiera ella misma se había atrevido. «Eso no le incumbe», logró decir, pero las palabras carecían de fuerza. «Tiene razón, no me incumbe». El administrador retrocedió un paso, devolviendo el espacio que la decencia exigía. «Pero quiero que sepa que hay alguien en esta casa que la ve como lo que es, no como una viuda conveniente, no como una criada disfrazada, como una mujer que merece mucho más de lo que la vida le ha dado». Sabina no supo qué responder. Durante años había construido muros alrededor de su corazón, capas de resignación y silencio que la protegían del dolor. Y ahora, en una sola noche, aquel forastero había encontrado grietas que ella misma desconocía. Se marchó sin despedirse, huyendo por los corredores oscuros hasta alcanzar la seguridad de su pequeña habitación. Una vez allí, con la puerta cerrada y la respiración agitada, permitió que las lágrimas corrieran libres por sus mejillas. No lloraba de tristeza, lloraba porque, por primera vez en años, alguien la había mirado como si fuera digna de ser vista. A la mañana siguiente, cuando se encontraron en el salón verde para continuar las lecciones, ninguno mencionó lo ocurrido. Pero algo había cambiado entre ellos. Las miradas duraban un segundo más de lo apropiado. Los dedos se rozaban al pasar una taza de té, y cuando Feliciano le tomó la mano para enseñarle la posición correcta del vals, Sabina sintió que todo su cuerpo despertaba de un letargo que había durado demasiado tiempo. 3 días después, el mayordomo anunció la llegada de don Sebastián de Fonseca, conde de Peñaranda,
y la sombra de la desgracia cayó sobre Valdeserna. Don Sebastián de Fonseca entró en el palacete como quien toma posesión de un territorio conquistado. Alto, de facciones afiladas y mirada calculadora, vestía con elegancia ostentosa. La duquesa viuda lo recibió en el salón principal con una sonrisa que Sabina jamás le había visto. Era la sonrisa de quien reconoce a un aliado en medio de la batalla. «Querido sobrino, ¿cuánto tiempo sin verte?» «Demasiado, tía». Don Sebastián besó la mano de doña Perpetua con estudiada reverencia. «Los asuntos de mi condado me han mantenido ocupado, pero las noticias que llegan de Valdecerna me preocupan». Sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse en Sabina, que permanecía junto a la ventana con las manos cruzadas sobre el regazo. La miró como quien examina una pieza de ganado en una feria. «Veo que la viuda de Laureano sigue aquí. Qué generosa es usted, tía, al mantenerla bajo su techo». «La caridad cristiana nos obliga», respondió la duquesa con frialdad. Sabina inclinó la cabeza, tragándose la humillación como había aprendido a hacer. Pero cuando alzó la vista, descubrió que Feliciano había entrado en el salón y observaba la escena desde el umbral. Sus ojos castaños ardían con una furia contenida que ella reconoció de inmediato. Las presentaciones fueron breves y tensas. Don Sebastián apenas dedicó una mirada al administrador de ultramar, descartándolo como irrelevante. Pero Sabina notó cómo el forastero estudiaba al conde con la atención de un cazador que evalúa a su presa. Aquella noche, mientras la casa dormía, Sabina no pudo conciliar el sueño. Se levantó de la cama y caminó descalza por los corredores, dejando que la luz de la luna guiara sus pasos. Sin saber cómo, terminó frente a la puerta del archivo familiar. Estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija. Empujó la puerta con cautela y encontró a Feliciano arrodillado ante un baúl antiguo, rodeado de documentos amarillentos. Alzó la vista al oírla entrar, pero no pareció sorprendido. «No podía dormir», explicó ella en un susurro. «Yo tampoco». Señaló los papeles que lo rodeaban. «Hay algo que no encaja en las cuentas del ducado. Dinero que desapareció hace 20 años, justo cuando el duque regresó de su último viaje a las Américas». Sabina se acercó, olvidando por un momento el impropio de la situación. Una mujer y un hombre solos, de noche, sin carabina. Si alguien los descubriera, su reputación quedaría arruinada para siempre. ¿Qué cree que significa? «No lo sé todavía». El forastero sacó un documento del fondo del baúl, un sobre sellado con lacre rojo que nunca había sido abierto. Pero esto estaba escondido bajo un doble fondo. Alguien no quería que fuera encontrado. Sabina contuvo el aliento mientras observaba cómo él rompía el sello. Dentro había varias cartas y un documento con el escudo de la iglesia. Feliciano leyó en silencio, y poco a poco su rostro se transformó. La incredulidad dio paso al asombro, y el asombro a algo que parecía dolor. «¿Qué dice?», preguntó Sabina. Él no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era apenas un hilo. «Es una carta de matrimonio, firmada por un párroco de Nueva Orleans hace 28 años». Alzó los ojos hacia ella, y Sabina vio en ellos un abismo de emociones. «Mi madre, doña Rosalía Montoya, estaba casada con el duque de Valdecerna, legalmente casada ante Dios y ante la ley». La quietud que siguió fue absoluta. Sabina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Eso significa que usted soy su hijo legítimo, el heredero legal del ducado». Feliciano soltó una risa amarga que sonó más a sollozo. «Toda mi vida creí ser un bastardo abandonado. Crecí odiando a un padre que pensé me había rechazado. Y ahora descubro que mi madre, no pudo continuar». Sabina comprendió entonces la magnitud de lo que acababan de descubrir. Aquel hombre que había llegado como un simple administrador era en realidad el dueño legítimo de todo lo que lo rodeaba. Y ella, sin parentesco alguno con la familia Salcedo,
Había sido testigo de una verdad que cambiaría el destino de Valdecerna para siempre. Actuó sin pensar. Se arrodilló junto a él y tomó sus manos entre las suyas, sin importarle el decoro, sin importarle nada más que el dolor que veía en sus ojos. «Lo siento», murmuró. «Lo siento mucho». Feliciano la miró como si ella fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba. Durante semanas, Sabina había observado pequeños gestos de bondad en él, cómo trataba a los criados con respeto, cómo escuchaba sus opiniones, cómo la miraba cuando creía que ella no lo notaba. Poco a poco, sin darse cuenta, había comenzado a confiar en él, y ahora, viéndolo vulnerable y roto, sintió que algo se derretía en su pecho. Con la delicadeza de quien toca algo sagrado, él alzó una mano y acarició su mejilla. «Usted es lo único bueno que he encontrado en esta casa». Sabina cerró los ojos, sintiendo el calor de su palma contra su piel. Sabía que debía apartarse, que aquello era una locura, que si alguien los descubría, todo estaría perdido. Pero su cuerpo se negaba a obedecer, y su corazón, dormido durante tantos años, latía ahora con una fuerza que la asustaba y la maravillaba a partes iguales. Cuando abrió los ojos, el rostro de Feliciano estaba a un suspiro del suyo. «Esto está mal», susurró ella. «Lo sé, deberíamos parar. Lo sé», pero ninguno se movió, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las barreras que los separaban se derrumbaran en un instante. El beso fue tierno y desesperado, lleno de todo lo que no podían decirse con palabras. Un ruido en el corredor los separó bruscamente, pasos que se acercaban, voces. Feliciano guardó los documentos en el baúl con rapidez mientras Sabina se ocultaba tras una estantería. La puerta se abrió y la figura de don Sebastián apareció en el umbral, sosteniendo un candelabro. «Vaya, vaya». El administrador trabajando a deshoras. Su sonrisa era la de un lobo. ¡Qué dedicación admirable! El heredero se puso de pie con calma, aunque Sabina podía ver la tensión en sus hombros. «Los asuntos del ducado no esperan, señor conde». Don Sebastián recorrió el archivo con la mirada, y por un instante terrible, sus ojos se detuvieron en el rincón donde Sabina contenía la respiración, pero la oscuridad la protegió. «Tenga cuidado, señor Montoya». El conde retrocedió hacia la puerta. «Hay secretos en esta casa que es mejor no desenterrar». Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, Sabina emergió de su escondite con el pulso desbocado. Feliciano la miró y en sus ojos había una determinación feroz. «Ahora más que nunca necesito descubrir toda la verdad, y voy a necesitar su ayuda». Sabina asintió sin dudar, porque ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron de conspiración silenciosa. Sabina y Feliciano se encontraban en rincones olvidados del palacete, intercambiando información en susurros, construyendo pieza a pieza el rompecabezas de un secreto que había permanecido enterrado durante casi 3 décadas. Una semana después del hallazgo, descubrieron la verdad completa. Doña Perpetua lo sabía todo. Cartas escondidas en su tocador personal revelaban que la duquesa había interceptado la correspondencia entre don Augusto y su esposa, doña Rosalía Montoya, impidiendo que el duque supiera del nacimiento de su hijo. Cuando Rosalía murió en la pobreza de Nueva Orleans, creyendo que su esposo la había abandonado, la duquesa guardó silencio y heredó un ducado que jamás le perteneció por derecho. «Es monstruoso», murmuró Sabina una noche, mientras leían las cartas a la luz de una vela. «Destruyó 2 vidas por ambición». 3, corrigió Feliciano con amargura. «Mi madre murió creyendo que el hombre que amaba la había traicionado. Mi padre murió sin saber que tenía un hijo. Y yo crecí odiando a un fantasma que resultó ser víctima, no verdugo». Sabina tomó su mano en la oscuridad. Se había convertido en un gesto natural entre ellos, un ancla en medio de la tormenta. «¿Qué hará ahora?».
reclamar lo que es mío. Sus ojos brillaban con determinación. Pero antes necesito reunir todas las pruebas. Don Sebastián sospecha algo. Puedo sentirlo. Si actuamos antes de tiempo, encontrará la manera de destruir los documentos. Lo que ninguno de los dos sabía era que el conde ya había actuado. 2 días más tarde, fue doña Perpetua quien convocó a Sabina a su salón privado una mañana gris de octubre. La duquesa la esperaba sentada junto a la chimenea, con don Sebastián de pie a su lado como un centinela de sombras. «Cierra la puerta», ordenó la anciana. Sabina obedeció, sintiendo el peso de las miradas sobre ella como hierros candentes. «Mi sobrino me ha informado de ciertos comportamientos impropios». La voz de doña Perpetua destilaba veneno. «Parece que la viuda de mi primo ha olvidado su lugar». El pulso de Sabina se detuvo. «No sé de qué me habla, su excelencia». «¿No?» Don Sebastián avanzó un paso, y su sonrisa era cruel. «Entonces permítame refrescarle la memoria. Encuentros nocturnos con el administrador, susurros en los corredores, manos que se rozan cuando creen que nadie mira». «Eso es falso», protestó Sabina, aunque su voz temblaba. «¿Lo es?» La duquesa se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. «He tolerado tu presencia en esta casa por demasiado tiempo, pero no permitiré que manches el nombre de Valdecerna con tus deslices sentimentales». La acusación golpeó a Sabina como una bofetada. Sintió que la humedad acudía a sus ojos, pero se negó a derramar una sola lágrima frente a ellos. «He servido a esta casa con lealtad durante años», dijo, alzando la barbilla. «No merezco este trato. Mereces lo que yo diga que mereces». Doña Perpetua se acercó hasta quedar frente a ella. «Y esto es lo que va a suceder. Mi sobrino ha tenido la generosidad de ofrecerte matrimonio. Aceptarás, y con ello saldarás la deuda de gratitud que tienes con esta familia». El mundo pareció detenerse. Sabina miró a don Sebastián, que la observaba con la satisfacción de un gato que ha acorralado a un ratón. «Será un buen arreglo», dijo el conde. «Yo obtengo una esposa que conoce su lugar y tú obtienes protección. Todos ganan». «No», susurró Sabina. «¿Perdona? He dicho que no». Su voz cobró fuerza. «Prefiero la calle antes que convertirme en su esposa». El rostro de don Sebastián se endureció. «No tienes elección. O aceptas mi propuesta, o revelaré a toda Castilla que la virtuosa viuda de Orellana ha mantenido relaciones ilícitas con un administrador de pacotilla». «¡Eso es mentira!». «La verdad importa poco cuando el escándalo ya ha sido sembrado». Sabina buscó desesperadamente una salida, pero las paredes del salón parecían cerrarse sobre ella. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Feliciano entró como una tormenta, con los ojos encendidos de furia. En su mano llevaba un fajo de documentos que arrojó sobre la mesa con violencia. «Si alguien va a hablar de escándalos», dijo con voz acerada, «hablemos del verdadero escándalo de esta casa». Doña Perpetua palideció. «¿Cómo te atreves a entrar así?» «Me atrevo porque tengo derecho». Señaló los documentos. «Ahí está todo. La carta de matrimonio entre don Augusto de Salcedo y mi madre, doña Rosalía Montoya. Las cartas que usted interceptó durante años. La prueba de que yo soy el heredero legítimo del ducado de Valdecerna». El silencio que siguió fue sepulcral. Don Sebastián tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo con incredulidad creciente. «Esto no puede ser», balbuceó. «Puede y es». El heredero se volvió hacia Sabina. «Vine a España buscando la verdad sobre mis orígenes. Encontré algo que no esperaba. Encontré la prueba de que mi padre no me abandonó, y la encontré a ella». Sabina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo miró con ojos nuevos, comprendiendo de pronto todo lo que él le había ocultado. «¿Todo este tiempo sabías quién eras?» «No, lo descubrí aquí, contigo, aquella noche en el archivo». Feliciano dio un paso hacia ella. «Pero debí decírtelo en cuanto lo supe, y no lo hice porque temía perderte».
¿Usaste mi dolor para investigar? La voz de Sabina se quebró. Nuestros encuentros, nuestras conversaciones, ¿todo fue parte de tu plan? Jamás. Él la miró con una intensidad que atravesaba el alma. Lo que siento por ti no fue parte de ningún plan. Nunca te usé, Sabina. Me enamoré de ti sin quererlo, sin esperarlo. Pero ella no podía escuchar más. El dolor y la confusión eran demasiado grandes. No quiero escuchar más, dijo, y antes de que él pudiera detenerla, huyó del salón. Corrió por los corredores sin ver por dónde iba, cegada por las lágrimas que ya no podía contener. Se encerró en su habitación y se dejó caer contra la puerta, sollozando como no había llorado desde la muerte de sus padres. Había creído en él. Había abierto su corazón por primera vez en años, y ahora no sabía qué era verdad y qué era mentira. Horas más tarde, cuando la noche había caído sobre Valdecerna, encontró una carta deslizada bajo su puerta. La caligrafía era de Feliciano. Sabina, sé que no merezco tu perdón. Sé que debí ser honesto desde el principio, pero quiero que sepas una cosa. Jamás te usé como parte de ningún plan. Cuando llegué a Valdecerna, solo buscaba respuestas sobre mi pasado. Te encontré cuando buscaba venganza, y en cambio hallé redención. Lo que siento por ti es lo más verdadero que he conocido en toda mi vida. Mi hogar está donde tú decidas quedarte. Si algún día puedes perdonarme, estaré esperando. Siempre, Feliciano. Sabina apretó la carta contra su pecho. Afuera, el viento de octubre golpeaba los cristales como un presagio. En algún lugar del palacete, Feliciano velaba en soledad, aguardando una respuesta que quizás nunca llegaría. Y en el salón principal, Doña Perpetua y don Sebastián tramaban en las sombras, decididos a destruir las pruebas antes de que el amanecer revelara su vergüenza al mundo. Sabina no sabía nada de aquellas conspiraciones. Solo sabía que su corazón estaba roto, partido en dos mitades, que no lograba reconciliar. Una mitad la instaba a huir, a olvidar, a protegerse del dolor como había hecho toda su vida. La otra mitad, más fuerte de lo que jamás imaginó, susurraba el nombre de Feliciano como una oración, porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, su alma se negaba a dejar de amarlo, y en esa negación latía la semilla de todo lo que vendría después. 3 días pasaron en silencio. Sabina cumplía sus obligaciones como una autómata, evitando los lugares donde pudiera encontrarse con Feliciano, refugiándose en la rutina como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Pero el destino no le concedería más tiempo para sanar. Una mañana, Doña Perpetua la convocó al salón principal. Cuando Sabina entró, encontró a la duquesa vestida con sus mejores galas, flanqueada por don Sebastián y un sacerdote de rostro severo. Sobre la mesa descansaba un documento con sellos eclesiásticos. «Firma», ordenó la duquesa sin preámbulos. Sabina miró el papel. Era un contrato matrimonial que la unía a don Sebastián de Fonseca, conde de Peñaranda. «No puedo obligarme a un matrimonio sin mi consentimiento», dijo con voz temblorosa. «Tu consentimiento es irrelevante». Don Sebastián se acercó con una sonrisa depredadora. «Como viuda sin recursos y sin familia, dependes de la caridad de esta casa. O firmas o te encontrarás en la calle antes del anochecer. Además», añadió doña Perpetua con frialdad, «hemos tomado ciertas precauciones. Los documentos que el impostor pretendía usar para reclamar el ducado han sido destruidos. Sin pruebas, no es más que un aventurero colonial con delirios de grandeza». El alma de Sabina se hundió. Sin los documentos, Feliciano lo perdía todo. La verdad moriría enterrada para siempre. «¿Dónde está él?», preguntó, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Encerrado en las caballerizas, esperando que los guardias del condado lo escolten fuera de Castilla». Don Sebastián tomó una pluma y se la ofreció. «Ahora firma y acabemos con esta farsa».
Sabina miró la pluma como si fuera una serpiente. Pensó en Feliciano, en sus ojos castaños llenos de esperanza, en la carta que aún guardaba contra su pecho. Pensó en su madre, que había muerto sin saber que era amada. Pensó en sí misma, en todos los años de silencio y sumisión, en la mujer que había dejado de ser para convertirse en sombra, y algo dentro de ella se quebró, no de debilidad, de fuerza. «No», dijo, y su voz resonó en el salón como una campana. Doña Perpetua palideció. «¿Qué has dicho?» «He dicho que no». Sabina alzó la barbilla, sintiendo por primera vez en años el fuego de la dignidad arder en su pecho. «No firmaré, no me casaré con este hombre, y no permitiré que destruyan la verdad». Don Sebastián la agarró del brazo con brutalidad. «Pequeña estúpida, no tienes elección. Suéltela». La voz llegó desde la puerta. Todos se volvieron para encontrar a Feliciano en el umbral, con el rostro magullado pero los ojos ardiendo de determinación. A su lado estaba un hombre mayor, vestido de negro, con un maletín de cuero bajo el brazo. «¿Cómo has escapado?», rugió don Sebastián. «Los criados de esta casa son más leales a la memoria del verdadero duque que a quienes usurparon su lugar». El heredero avanzó hacia el centro del salón. «Permítanme presentarles a don Aurelio Benavente, notario real de Salamanca». El hombre del maletín hizo una reverencia breve. «Traigo conmigo copias de las cartas originales, registradas en el archivo parroquial de Nueva Orleans y en el consulado español de aquella ciudad. Carta de matrimonio entre don Augusto de Salcedo y doña Rosalía Montoya, partida de nacimiento de su hijo legítimo y última voluntad del difunto duque, en la que reconoce a don Feliciano Montoya como su único heredero». El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Doña Perpetua se dejó caer en una silla con el rostro ceniciento. «¡Imposible! Destruí todos los documentos». «Destruyó las copias que mi padre guardaba aquí», dijo Feliciano. «Pero mi madre no era ninguna tonta. Antes de morir, envió copias a personas de confianza en América, personas que esperaron 30 años para que yo viniera a reclamar mi herencia». Don Sebastián soltó a Sabina y retrocedió, buscando una salida que no existía. «Esto es una conspiración, no lo permitiré». «No tiene nada que permitir, señor conde». El notario abrió su maletín y extrajo un documento con sellos reales. «Traigo también una orden de la audiencia de Valladolid. Don Feliciano Montoya y Salcedo es reconocido como sexto duque de Valdeserna. Cualquier intento de disputar este título será considerado desacato a la corona». Doña Perpetua dejó escapar un gemido. Don Sebastián la miró con desprecio. «Vieja estúpida. Debí haber tomado el control yo mismo hace años. Todavía puede marcharse con algo de dignidad», dijo el nuevo duque. «O puede quedarse y enfrentar las consecuencias de sus actos. Chantaje, conspiración, intento de matrimonio forzado. Estoy seguro de que la audiencia encontrará muy interesantes estos cargos». El conde apretó los puños, pero supo que estaba derrotado. Sin una palabra más, abandonó el salón como una sombra. Partiría hacia Francia esa misma noche, perseguido por las deudas y la vergüenza, y jamás volvería a pisar tierras españolas. Doña Perpetua permanecía inmóvil, con la mirada perdida. «Todo lo que hice fue por el nombre de esta casa». «No», dijo Feliciano con voz suave pero firme, «lo hizo por usted misma, por su orgullo, por su ambición, y en el proceso destruyó a mi madre, a mi padre, y casi me destruye a mí. Será enviada a un convento en las montañas, donde pasará el resto de sus días en oración. Es más misericordia de la que usted mostró jamás». La anciana no respondió. 2 lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas arrugadas, pero Sabina no sintió compasión, solo alivio. Cuando el notario se llevó a doña Perpetua para formalizar los documentos de sucesión, Sabina y Feliciano quedaron solos en el salón. Él se volvió hacia ella con cautela, como quien se acerca a un pájaro herido. «Sabina, me ocultaste la verdad,
dijo ella, pero ya no había acusación en su voz, solo cansancio. Sí, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. El duque dio un paso hacia ella. Pero lo que siento por ti es la única verdad que he conocido en toda mi vida. Nunca formaste parte de ningún plan. Me enamoré de ti porque eres valiente, porque eres honesta, porque me miraste como a un hombre cuando todos me veían como a un intruso. Sabina cerró los ojos. Recordó la carta, las palabras que había leído 100 veces en la oscuridad de su habitación. Recordó también sus acciones. Cómo la había defendido, cómo la había mirado, cómo había arriesgado todo por salvarla. Las palabras podían mentir, pero los actos no. No sé si puedo perdonarte, susurró. No te pido que me perdones ahora. Él tomó su mano con delicadeza infinita. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que merezco tu confianza. Sabina abrió los ojos y encontró los suyos, castaños, como la tierra, llenos de esperanza y de miedo. Y por primera vez en días, sonrió. Una oportunidad, dijo. Solo una. Feliciano le devolvió la sonrisa, y en ella había todo un futuro por escribir. La primavera llegó a Valdeserna como una promesa cumplida. Los jardines que durante años habían languidecido en el abandono florecían ahora con rosas y jazmines, llenando el aire de una fragancia que parecía borrar los fantasmas del pasado. Habían transcurrido 6 meses desde aquella mañana en que la verdad salió a la luz. 6 meses en los que Feliciano había demostrado ser un hombre de palabra. No la presionó, no le exigió nada. Simplemente estuvo ahí, constante como el amanecer, paciente como quien sabe que algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Doña Perpetua cumplía su penitencia en un convento de las montañas, lejos del mundo que había intentado dominar. Don Sebastián había desaparecido en algún rincón de Francia, olvidado por todos. El palacete, libre al fin de sus sombras, respiraba con una ligereza que Sabina nunca había conocido, y ella había florecido. Ya no era la viuda silenciosa que caminaba con la cabeza baja. Ahora supervisaba la restauración de los jardines, organizaba las cuentas de la casa, recibía a los arrendatarios con dignidad y justicia. Los criados la respetaban no por obligación, sino por admiración. Había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar no dependía de ningún hombre. Pero amaba a uno, y él la amaba a ella. Fue una tarde de abril cuando Feliciano la encontró en el jardín de los naranjos. Sabina estaba sentada junto a la fuente, con un libro abierto sobre el regazo que había dejado de leer hacía rato. El sol de primavera acariciaba su rostro, y por primera vez en años no vestía de negro. Había elegido un vestido color marfil que realzaba el tono dorado de su piel, y su cabello caía suelto sobre los hombros como una cascada oscura. El duque se detuvo a contemplarla, sintiendo que el alma se le llenaba de una emoción que aún no sabía nombrar del todo. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Sabina alzó la vista y sonrió. Aquella sonrisa que él había aprendido a esperar como quien espera la lluvia en tiempo de sequía. «Es tu jardín, su excelencia». «Feliciano», corrigió él, sentándose a su lado. «Para ti, siempre seré solo Feliciano». Permanecieron en silencio unos instantes, escuchando el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Era un silencio diferente al que habían compartido meses atrás, cargado de secretos y miedos. Este era un silencio de paz. «He estado pensando», dijo Sabina finalmente, «en lo que me dijiste aquella noche, que tu hogar está donde yo decida quedarme». Feliciano contuvo la respiración. «Lo recuerdo, y lo mantuve. Lo sé». Ella se volvió para mirarlo, y sus ojos brillaban con una luz nueva. «Durante años creí que no merecía ser amada, que algo estaba roto dentro de mí. Pero tú me miraste como si fuera digna de ser vista, y poco a poco empecé a creerlo». «Porque es verdad», dijo él con voz ronca. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido». Sabina tomó su mano y la llevó a su mejilla.
cerrando los ojos ante el contacto. He decidido quedarme, susurró. Aquí, contigo. Si todavía me quieres. El duque sintió que todo cobraba sentido, que cada dolor del pasado había sido el precio necesario para llegar a este momento. Siempre, respondió, siempre te querré. Y la besó, no como aquel primer beso robado en el archivo, lleno de urgencia y temor. Este fue un beso de promesas, de futuro, de todo lo que habían soñado en silencio durante aquellos largos meses de espera. Se casaron en la capilla del palacete, una mañana de mayo, en la que el cielo parecía pintado de azul, solo para ellos. Sabina llevaba un vestido de encaje español que había pertenecido a doña Rosalía, la madre de Feliciano, rescatado de un baúl olvidado en Nueva Orleans. Él la esperó ante el altar con los ojos húmedos, sin importarle que los criados lo vieran llorar. Los votos que intercambiaron fueron sencillos pero profundos. No hablaron de títulos ni de propiedades. Hablaron de respeto, de ternura, de la promesa de construir juntos un hogar donde el amor fuera la única ley. Fue durante el banquete de bodas cuando Sabina tomó la mano de Feliciano y la llevó a su vientre. «Hay algo que debo decirte», murmuró, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. El duque la miró sin comprender al principio. Luego, cuando la verdad lo alcanzó, sus ojos se abrieron como platos. «¿Estás?» «Sí». La emoción humedecía las mejillas de Sabina, pero eran lágrimas de felicidad. «Vamos a tener un hijo, un nuevo comienzo para la casa de Valdeserna». Él la abrazó con fuerza, sintiendo que todas las heridas del pasado sanaban en ese instante. Un hijo, una familia, todo lo que su madre había soñado para él florecía ahora en sus brazos. Y aquel niño llevaría en su sangre la unión de dos mundos, la nobleza y el amor verdadero. Un nuevo legado, nacido del amor que había sobrevivido a todas las tormentas. «Te amo», dijo contra su oído. «Te amo más de lo que creí posible amar». «Y yo a ti», respondió ella. «Siempre». El verano los encontró paseando por los jardines al atardecer. Con las manos entrelazadas, habían decidido dividir su tiempo entre Valdeserna y una hacienda en las Américas, construyendo puentes entre dos mundos. Sabina, que había creído marchitarse en la sombra de otros, florecía ahora con una fuerza que sorprendía a todos. No era solo duquesa por matrimonio, era dueña de su propio destino. Y Feliciano, que había llegado buscando venganza, encontró algo infinitamente más valioso: la paz de saber que el amor, cuando es verdadero, puede redimir hasta las heridas más profundas. En el salón principal del palacete, donde antes colgaba solo el retrato del difunto duque, ahora había dos cuadros nuevos. Uno mostraba a doña Rosalía Montoya, la madre de Feliciano, quien había vivido y amado en silencio hasta el final, finalmente honrada como la verdadera duquesa que siempre fue. El otro, a Sabina y Feliciano juntos, con las manos unidas y la mirada puesta en el horizonte, porque algunas historias no terminan con la última página. Algunas historias son solo el comienzo. Gracias por compartir conmigo este momento. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Escribe en los comentarios la palabra destino. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el final. Muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.